Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, Blanca. Pastor Chucky, me llama Blanca. Pregunta, Mateo 7:7, Mateo 7:7. ¿Por qué es tan importante tener el conocimiento de Mateo 7:7-11? Todos los creyentes onquines. Bueno, pues este es un pasaje famoso. Pidan y van a recibir, ¿no? Busquen y van a encontrar, llamen y se les va a abrir. Hay un salmo que dice, todavía no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ujú. ¿Por qué creen que Dios quiere que oremos, que pidamos? Pedimos ayuda cuando necesitamos y tenemos la fe en que Jehová, Jesús, Espíritu Santo nos van a ayudar. Nos va a escuchar, ¿sí? Entonces, a ver, les repito la pregunta. Si Dios ya sabe lo que necesito, ¿para qué quiere que pida? Exactamente. Ese es el punto. Acuérdense, Dios nos creó para llevarnos con Él. Hoy vamos a ver algo de eso, si nos da tiempo. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, pues pidamos, busquemos y toquemos. Porque efectivamente Dios nos va a abrir, nos va a escuchar, nos va a dar. Habrá cosas que no nos dé porque no están dentro del proyecto, ¿sí? No, son inútiles para efectos. Y acuérdense que Dios no nos está preparando para esta vida, sino para la eternidad. Porque eso estaba muy rápido. ¿Sí? ¿Mica? Ok. Bueno, alguien, sí, Tere. De que Segunda de Reyes 20:10. Popende que cupunis te paidi posa y que razón de ir de esderados. Todo te vaya a ir. Es don Ezequías, ¿no? Sí, lo que pasa es que, miren, este pasaje tiene que ver con las señales. Ajá. ¿Se vale pedir señal, sí o no? Pues también la pidió. Gedeón pidió señal. Muy bien. ¿Se acuerdan de los fariseos? Deseamos ver de ti señal. ¿Y qué les dice Jesús? No les voy a dar señal. Según la intención. Exacto. Dios le va a dar una señal a la persona que quiera hacer su voluntad. Como los fariseos quieren simplemente convencerse de que Jesús no es Dios. Saber, cuates, no te vengo a cumplir caprichos. Pero cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, le puede pedir, oye Dios, dame una señal, voy bien o me regreso. Es el caso de Gedeón, es el caso de Ezequías. Llega Isaías y le dice, oye Ezequías, vas a sanar. Y le dice, Dios te va a dar una señal. No, pues ¿qué? ¿Qué va a hacer la sombra? ¿Va a avanzar o va a regresar? No, pues fácil que avance. O sea, porque era la que ponían sus relojes, eran una cosa así, entonces avanzaba la sombra según fuera más tarde. Y entonces, si hacía esto, pues es que el sol en su cosmovisión estaba regresando. Regresa el tiempo. Sí, regresa el tiempo. Y entonces le confirma al rey que no va a morir. Le da 15 años más a don Ezequías. Sí, que es, pues no le hubieras dicho, ¿no? Qué horror que te digan y empieza la cuenta regresiva, ¿no? Pero bueno, pues Ezequías no se quería morir y Ezequías es un gran cuate. Y miren, luego la gente dice, sí, pero eso provocó que naciera Manasés. Pero pues no tiene que ver nada una cosa con otra. Ezequías es un gran cuate y pues Dios le quiere extender la vida. Que finalmente Manasés acaba en el cielo, ¿se acuerdan? Pues no todos, pero Manasés se arrepiente.
Es el reinado más largo, donde Dios está enseñando cómo estira la liga, cómo extiende su misericordia. Bueno, ¿alguien más? Sí, Silvia. Tengo duda de la cena de Kenia, porque Sí. nunca he tenido como esa. Nunca la has tenido porque tu pastor es muy torpe, Silvia, y lo tenemos que hacer. Sí, lo tenemos que hacer. Déjenme, pues miren, lo podemos hacer. Ahora que sea la Pascua, pues nos empalmamos con el calendario hebreo y la hacemos, ¿no? Porque sí es importante. La cena del Señor tiene por objeto recordar para qué Cristo murió. Si alguien vio la película esta de Salvando al Soldado Ryan, ¿se acuerdan que al principio de la película va un viejito al cementerio y le pregunta a su familia si ha tenido una buena vida? Y es Ryan precisamente el cuate. Y entonces ahí recuerda todo lo que hicieron para salvarlo. Y cuando está muriendo el sargento del pelotón que lo salva, le dice que valga la pena. Entonces la cena del Señor tiene por objeto eso, o sea, pensar en un Cristo que está muriendo en la cruz, volteándonos a ver y cuates, pues que valga la pena, ¿no? Que valga la pena. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, pues ahí, pues, ¿qué es lo que se hace? Pues tienes un estudio acerca de la última cena, todos los osos que se avienta Pedro, etcétera, y ya luego comemos el pan y el jugo de uva. No queremos que ningún hermano tropiece y lo perdamos 15 días. Bueno, sí, ajá. El genocidio que está llevando a cabo por Israel sobre varios pueblos le traerán consecuentes juicio al pueblo de Israel o propiamente al genocida Benjamín con probablemente su mala raza. Sí, miren, no. O sea, la pregunta es buena. Ahorita, miren, por ejemplo, una organización que sufre de forma corporativa es la iglesia, el pueblo de Dios, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que pasa es que efectivamente los pueblos pueden sufrir cuando de alguna manera se dejan seducir o engañar por sus gobernantes, ¿no? Y entonces participo activamente del genocidio con fondos, sí me explico, con ayuda, con lo que sea, ¿no? Promoviéndolo. Entonces, miren, al fin y al cabo, el genocidio no lo sufren los gobernantes, lo sufre la población civil. Corporativamente hoy Israel no, en ese sentido, no soy responsable de la masacre, a menos de que yo esté participando de él, ¿sí? Y luego por ahí salen los escándalos, salen la cantidad de soldados que están siendo juzgados por deserción porque ya no quieren participar. O sea, dicen, esto es una carnicería. Y miren, desgraciadamente, pues ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, en donde las guerras ya son cada vez más cínicas. O sea, claro, se le quiere dar un cariz espiritual si ustedes quieren. Pero efectivamente, miren, la masacre de Siria se da porque hay un oleoducto, el Nord Stream, que va de Rusia a Europa. Los mismos gringos lo destruyen. Y entonces, como ahora pues, vamos a obtener la gasolina pues, de los propios gringos, pues, obviamente este es el negocio, y de Arabia Saudita, pero pues ya nos reventamos el Nord Stream, por Siria tendría que pasar el oleoducto. Sí, pero está el tontito de Assad y no nos deja. Ah, pues mátenlo, quítenlo. Pues ya están haciendo un exterminio ahora en Siria y va a pasar el oleoducto. Y entonces todos dirían, no, es que hasta se toman pasajes bíblicos que hablan de la caída de Siria, ¿no? Hay de Isaías para justificar estas barbaries. Todo al fin y al cabo, acuérdense, son intereses. Son intereses. Y están muriendo cristianos. Sí. Pues están arrasando, ¿no? Porque tienen ahí a los ortodoxos, todos estos, ¿no? Coptos. Pero bueno, pues así como Dios no hace excepción de personas, el diablo tampoco. El diablo tampoco. Y desgraciadamente, pues como dice la Escritura, el nombre de Dios es blasfemado
¿Por qué? Porque mira lo que está haciendo el pueblo de Dios. Ujú. Bueno, entonces, pues sí, hay que mantener la cabeza fría, acuérdense, porque es muy fácil meter la tripa en estas discusiones. Usted sabe que empresa de disciplina y juega. Y por qué ponen la verdad y no de lo que hacía. Sí, sí, la enfermedad. A ver, váyanse a Santiago 5. Mira, tu pregunta es muy buena, porque cuando nos pasa algo malo, todos nos preguntamos por qué. Y buscamos dentro de nuestra vida, hacemos un inventario para ver si estoy siendo disciplinado. 5:14. Miren, realmente la diferencia entre disciplina y prueba radica en nuestra conciencia. Sí, o sea, porque, o sea, piensen en Job. Job es la viva imagen de un cuate que está sufriendo, pero no la debe. ¿Sí me explicó? O sea, el cuate es así de... Y entonces tienen al tontito de Nadab, Elifaz y Sofar. Sí, sí, ¿cómo se llamaban? Sí, ¿no? Elifaz, Sofar, ¿y cómo se llama el otro? Bueno, Eliú ya es el que llega a rematar. Sí, les dije bien, ¿no? Que no lo bajan de putrefacto pecador, ¿no? Y entonces Job dice, no, o sea, y si Job hubiera sabido la discusión que está teniendo en el consejo, ¿se acuerdan cómo se expresa Dios de Job? O sea, Dios dice, es un gran cuate. ¿No has visto a mi siervo Job? Es un gran cuate, es temeroso de Dios y recto y bla, bla, bla. Y luego le dice al propio diablo, mira, aun cuando me incitaste contra él, ese cuate sigue reteniendo su integridad. Entonces Job efectivamente está siendo probado, no está siendo disciplinado por algo que él hubiera estado haciendo. Hay veces en donde efectivamente Dios trae algo a nuestra vida para frenarnos. ¿Por qué? Porque acuérdense, para Dios es peor desperdiciar la vida que perderla. Entonces, si te tengo que traer algo para frenarte, lo voy a traer. Entonces, fíjense, dice ahí Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, si ya se lo saben, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y aquí viene el punto. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y si hubiere. Entonces, la enfermedad a veces es prueba, a veces es consecuencia. Por eso Santiago aclara, no necesariamente si estás enfermo es que hiciste algo y Dios te está disciplinando. Porque la enfermedad es parte de la vida. Finalmente estamos en un cuerpo que se está desmoronando, ¿no? Bueno, sí, Mayolo. Javi, nunca vimos la historia del Rico y Laza. Que como el Rico es Apagas y las 11 de segundo ven. Javi, desde así quieto, se perdón dos os. Los otros guardan así que así si misco. Que era stop, macamio de acá de si viendo. Y pues si salido a los están, a lo que se da que su historia afecta la presencia de Dios. Están viendo lo que estás saliendo de vida. Tanto los de abajo, se vive desde arriba hacia abajo. No, hoy no. Hoy no, acuérdense. Porque hoy la habitación del creyente es el monte, es donde vive Dios. Ya no sería el Seol. El Seol era un sitio temporal para el que esperaba, ¿sí? La redención. Entonces hoy tendrían el Seol en sentido estricto, el Hades, el griego, en donde es un sitio efectivamente de espera para la sentencia, para la condena. Pero el creyente, es lo que dice Hebreos 12, ya vive en la ciudad de Dios. Entonces no es que ya se estén viendo como la historia del rico y Lázaro.
Ahí sí, porque Lázaro es llevado al... Por eso tienen esta expresión de Jacob, de van a hacer descender mis canas con dolor al Seol, porque sé que voy a un lugar de espera, ¿no? De alguna forma, y digo, eso lo menciona el libro de los Proverbios, efectivamente empiezan a distinguir esta zona de el Abadón, un sitio de destrucción y un sitio paradisíaco. Pero ella no. ¿Por qué? Porque ya está abierta la puerta al cielo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ellos representan el cosmos a través de sus templos? Y entonces cuando se rasga la cortina, la idea es que te abro la puerta al lugar santísimo. Le hace mi casa. ¿Se acuerdan? El israelita no puede vestir lino y lana al mismo tiempo, pero el sacerdote sí lo hace. ¿Por qué? Porque en ese sentido me estoy disfrazando de ser celestial para entrar a la presencia de Dios una vez al año, no sin derramar sangre que me permite la entrada. Bueno, ok, pues ya, todo muy claro en sus vidas. Bueno, váyanse a Éxodo 15, vamos a terminar. Después del choro que les eché la semana pasada, ¿para qué sirve la ley? Para generar sabiduría en el pueblo y orden. Básicamente serían las mismas, ¿eh? Y un tercer concepto que, miren, tercero, el cuarto, que le quisieran añadir a la ley, la idea es traer salud y la idea es traer largura de vida. Que no muramos borrachos en un accidente automovilístico jóvenes, ¿no? ¿Se acuerdan? De los 15 a los 34 años, la primera causa de muerte son los accidentes automovilísticos. Todavía no se desarrolla el córtex prefrontal. Luego mi hija me dice, cuéntame de tu juventud. ¿Qué? Sí, hoy traje invitada de lujo. Y y me dice, ¿tú tomabas, papá? Hijo, pues lo único que no tomaba eran consejos, ¿no? De ahí en fuera estaba todo en el menú. Y a veces pienso, o sea, gracias a Dios no me maté. Pero yo era la viva imagen de la persona que no es sabia. ¿Sí? Entonces, el propósito de la ley, ahorita lo vemos, es la sabiduría y eso le debe traer orden al pueblo. Entonces, acuérdense, todos los ejemplos que vimos la semana pasada tienen por objeto traer orden dentro de un contexto, ¿eh? Pero no te voy a dar, no puedo, o sea, todas las conductas humanas no las puedo regular, entonces te voy a dar ciertos ejemplos. Si le tiras el diente al esclavo lo liberas. Oye, si le rompo el brazo, pues cuate, a ver, por tirarle un diente lo tienes que liberar, si le rompes un brazo mucho más. ¿Sí se entiende? Entonces, no te voy a regular todas las conductas, pero te voy a dar ejemplos. Entonces, en ese sentido, la ley de Dios viene a temperar la institución de la esclavitud, en el sentido que no lo puedes andar golpeando, cuate. ¿Sí? Si es un siervo hebreo, nada más te va a chambear 6 años y el 7º lo liberas. Si el cuate te adora y se quiere quedar contigo, está bien, vas con los jueces y les dices, oigan, yo no soy un esclavista, pero el Señor se quiere quedar conmigo, me aprecia y entonces está bien, le ponían su arete, ¿no? Entonces quedaba claro que el juez se quería quedar contigo. Entonces toda esta serie de normas tienen por objeto hacer un pueblo sabio. Por eso lo vimos, Deuteronomio 4, ¿se acuerdan? La idea es que las naciones de alrededor dijeran, este es un pueblo sabio, es una nación entendida. Ok. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta historia? Ya cruzamos el abismo. ¿Ok? Léase, se abrió el mar, que para mí el mar es un abismo. Esto me significa la muerte, me significa el pozo, un sitio, una espiral descendente de la que no voy a salir. Lo cruzo, cuando salgo veo a mis adversarios derrotados a mis pies y de ahí arranco mi peregrinar en el desierto. De alguna forma me mantengo en el caos, ¿sí se entiende? ¿Por qué? Porque el desierto es un sitio inhóspito en donde no hay cosas que yo necesito. ¿Para qué me lleva Dios ahí? Literalmente quiere, si así lo quieren ver, limpiarme de toda mi experiencia de Egipto, porque yo en mi cerebro pienso como egipcio. Me impresionan las pirámides, los obeliscos,
las estatuas, los dioses egipcios. Entonces Dios de alguna forma me va a llevar ahí, me va a purificar de toda esta porquería y me va a dar una nueva cultura. La palabra cultura, ¿de dónde creen que viene? Culto, exactamente. Entonces voy a conocer a este Dios, pero yo traigo la sabiduría del mundo. Y la forma en la que yo he resuelto mis problemas ha sido pues, como Dios me ha dado a entender. Digo, como el mundo me ha dado a entender. Pero cuando llego al desierto y no hay agua, y no hay comida, y no hay nada, tengo que aprender una cosa. ¿Qué tengo que aprender? Exacto. Tengo que aprender a depender de Dios. Cuando llegue yo a la tierra de Canaán y me encuentre yo naciones mucho más poderosas que yo desde un punto de vista militar, ¿qué tengo que hacer? No, pues tengo que depender de Dios, porque si no, no voy a avanzar un palmo. Sí, pero en el desierto Dios se va a tomar 2 años de entrenamiento para que yo aprenda a confiar. 2 años. Esta era la idea del Éxodo. No 40. ¿Ok? Pues se va a alargar un poquito. Por eso luego dicen que hay cristianos tragaños. Y tú dices, este juez se va a haber convertido hace 15 días. Y le preguntas, ¿hace cuánto conociste a Dios? Hace 14 años. Ah, caray. Pero ha dado círculos en el desierto. Ok, que no nos pase. Ok, entonces es la idea del desierto. Te mantengo en un sitio inhóspito en donde te enseño a depender, porque vienes de un semiparaíso podrido, bizarro. ¿Por qué? Porque lo que tú entiendes por paraíso, un lugar totalmente regado y de fácil acceso a los pastos para un pueblo ganadero, eso era Egipto para ti. Sí, pero resulta que Egipto te acabó costando la vida. Ahí en el Nilo ahogaban a tus hijos. ¿Se acuerdan de la primera plaga? Le dice Dios a Moisés, ve y golpea las aguas. Y tienen a Faraón, que es comparado en los profetas con un dragón. Y entonces tienen quiero que se imaginen la postal, tienen al dragón metido en las aguas que están convertidas en sangre. Acuérdense, ellos piensan en imágenes. Y no me refiero a la Virgen de Guadalupe, ¿ok? No me refiero a San Antonio que voltean las solteras para casarse. Postal, piensa en diapositiva. ¿Por qué? Porque eso me permite transmitir mucha información en simple y sencillamente imágenes. ¿Sí me explicó? Ok. Bueno. Entonces, a ver, 15:22. Les voy a leer hasta el 26. Ok, 15:22. Ahí están. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Ya. Cruzamos el abismo, ¿se acuerdan? Es el mar de las cañas realmente. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces 3 días, acuérdense, 3 días es resurrección o muerte. Versículo 23, y llegaron a Mara, que quiere decir amargura, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Está bien, entonces no hay agua y la que encuentro no la puedo beber. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios y Moisés le mostró un árbol. ¿Se acuerdan que cuando traducen la Biblia al griego la palabra sería madero? Ok. Dice, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Entonces Dios aprovecha esta experiencia, el murmuro, el enojo, para enseñar. Y entonces les da ciertas instrucciones. La Biblia no aclara cuáles son. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. No es importante. Lo que es importante es que aprovecho estos conflictos para hacerte más sabio. ¿Sí se entiende? Entonces te doy ciertas instrucciones. A ver, tonto, cuando no encuentres agua, me ruegas. ¿Sí? No te enchilas, no murmuras. ¿Hay disciplina por parte de Dios aquí? No. ¿Por qué no hay disciplina? Porque Dios pudo haber llegado y disciplinarlos, ¿no? Haber una enfermedad, de fiebre a todos por andar armando de jamón, por andarse quejando. Porque está el pueblo, no hay agua, ¿no? Y entonces Dios, saben que ya no los aguanto. A ver, disciplina. ¿Por qué no? Exacto. Primero establezco una relación y luego te doy los estatutos.
Más adelante vamos a ver las mismas escenas y allá sí va a haber disciplina. ¿Por qué? Porque, a ver, Juate, ya estoy esperando otra conducta de tu parte. O sea, ya tienes dientes. Ujú. Pero aquí Dios va a estirar y estirar la línea. ¿Eh? Es lo que vamos a estar viendo. Entonces, cada vez que tú armes mitote porque no hay agua, no hay pan, no hay esto, aprovecho la ocasión para irte instruyendo, para irte instruyendo. Ujú. ¿Cuál es la idea? Que tú vayas madurando, que vayas siendo cada vez más sabio. Ok, y entonces les dice, versículo 26, los judíos no tienen, bueno, el hebreo no tiene una palabra como tal para obedecer, sino es escuchar, son sinónimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Porfa, escúchame, ponme atención, hazme caso. ¿Ok? Entonces le dice, versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Rafa. ¿Okay? Rafael, eso quiere decir Dios sana. Yo te traigo salud. Entonces, en la medida que tú escuches mi voz, tú vas a tener orden y eso te va a alargar la vida. ¿Sí se entiende? Vamos a ver un ejemplo contrario. Váyanse a 2 de Crónicas 26. Ahorita les enseño varios ejemplos. La ley y la instrucción por parte de los ancianos se igualan a orden, sabiduría y vida. Se los repito. Las órdenes, las leyes, los mandamientos se igualan a orden, salud, sabiduría y vida. Piensen en el autocontrol. El autocontrol afecta todas las áreas de nuestra vida. Nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra salud. La disciplina la puedes igualar a qué? Sí, pero básicamente libertad. No estoy atado. ¿Se me explicó? Yo puedo ser una persona con mucho autocontrol y entonces yo soy joven y estoy en una reunión de amigos. ¿Cuántos años quieren que tenga yo? Soy Pepito Cristiana. 37. ¿37? Blanca, tú tienes que hablar con mi mujer inmediatamente, ¿ok? 17 años. Y entonces estamos reunidos y de repente alguien saca su cigarro de marihuana. Lo prende, le da unos jalones, se los da al de al lado. El de al lado, cuando se lo pase, tiene que tomar una decisión. ¿Participo o no participo? Todos los ojos están sobre él. Y todo el mundo está pensando la misma. ¿Ok? Si esta es la primera vez que el de al lado va a fumar marihuana, está sintiendo el peso del grupo. Y vamos a pensar que Pepito Cristiano es el quinto, ¿no? Y él empieza a pensar, ¿qué voy a hacer? Porque si yo cedo, estoy perdiendo mi libertad. Estoy haciendo algo que no quiero hacer. Sí, pero si no cedo, voy a sufrir una consecuencia social, me van a excluir del grupo. Y ahí es donde sí, Pepito, pero ¿qué es lo que aprecias más? ¿Tu libertad, el hecho de que tú tengas dominio sobre tu vida o que seas un siervo de los demás? Vamos a poner que el de al lado considera más fuerte la presión social que su libertad le pega. Acaba de dar un paso y ya lo dio. Va a ser mucho más fácil la siguiente vez, porque ya avanzó. Y le llega a Pepito Cristiano el cigarro. Y él dice, no. Entonces toman, ay, marica, lo que ustedes quieran. No. Es probable que lo excluyan del grupo, pero él está manteniendo su libertad. Él está teniendo control sobre su vida.
La libertad se define como ausencia de vínculo, ausencia de cadena, ausencia de estorbo. Me puedo mover, yo puedo conducir a donde decida yo. ¿Sí se entiende? Y entonces a la hora, no, ¿sabes qué? Y entonces está asociando este autocontrol con su salud. No me voy a quemar el cerebro y no voy a ser siervo del grupo. Entonces entiende, cuando Dios da mandamientos, no es que él quiera toda la felicidad para él. Es lo que le dice el diablo a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, no te dejan hacer nada. No puedes ir a ningún lugar. No puedes ver ningún programa. No puedes hacer eso. Y se acuerdan que ella lo compra y dice, de los árboles del huerto podemos comer. Y tú dices, no es cierto, Eva. Tú no puedes comer de los árboles. ¿Tú puedes comer de qué? De todos. Exacto. Pero entonces la libertad que Dios le había dado a este pelo ya es así. Porque ya quitó la palabra todos. No es cierto, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana. En el paraíso tú puedes hacer lo que se te pegue la gana, nada más eso no. Entonces la libertad de Dios ya la hizo así y luego le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ni tocarlo. Entonces la prohibición ya la hizo de este pelo. O sea, ya la hizo más grande. ¿Qué quiere decir? Que ya le compró al diablo la cantaleta. Sí es cierto, me tienen encadenada. Y entonces es nueva. Imagínense que tienen máquina del tiempo y entonces dicen, hijo, quiero arreglar el planeta, ¿qué hago? ¿A qué punto me tengo que regresar? Pues precisamente a ese punto es al que tienes que regresar. Y entonces cuando Eva va a estirar la mano, se la detienes. Le dices, Eva, no tienes un gramo de celulitis. Por favor, no lo causes al resto de tus hijas. Eres perfecta. Eres la mujer más hermosa que hay sobre la tierra. Vives en un sitio perfecto. Puedes hacer lo que se te pegue la gana. Solo tienes una prohibición. Pero lo vas a perder todo. No lo hagas. Sí, lo que pasa es que Eva ya pagó el racional. Ella ya nada más está pensando en esto es lo que quiero. En ese sentido ya es esclava del diablo. No crean que el diablo una mañana se levanta y dice, pues hoy voy a exterminar personas. No. Lo que sí puede hacer es ponerte una pistola en la cabeza y que tú jales el gatillo. Y decir, Dios, yo no hice nada. Es cuando solito se destruye. O sea, él pudo haber volteado con Dios y decirle, bájalo del gatillo. Yo no tuve aquí absolutamente nada que ver. Yo simplemente le dije que a ella no le iba a pasar nada. Y ella se la creyó. ¿Se acuerdan que después de que Eva le dice, no, mira, pues es que sí, me tiene aquí encerrada, pero es que mira ese ni tocarlo y le dice el diablo, no morirás. Cuando Pepito tiene el cigarro de marihuana en la mano, ¿qué le dice a sus amigos? No pasa nada. La cantaleta sigue siendo la misma. Bueno, está en 2 de Crónicas 26. Ok, ya lo veremos. El libro de Levítico tiene por objeto enseñarle al pueblo que está en el desierto cómo acercarse a Dios, porque el pueblo no sabe cómo acercarse a Dios, no lo conoce. Entonces te llevo al desierto. A veces, miren, el desierto lo ejemplifica a Dios como una luna de miel. Digo, no es, como que no es el sitio, ¿no? Pero bueno, si alguien pues, aquí se casa el día de mañana y dice, no, yo fui a Tucson y fuimos a un super spa, pues, está bien, ¿no? Puedes decir, no, lo hiciste como Dios con su novia, ¿no? Ok, entonces, es luna de miel en donde nos aprendemos a llevarnos, ¿no? Y así lo va a mencionar Dios en el libro de Jeremías. Te va a decir, tú me seguías como una mujer enamorada en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando una mujer está enamorada de su marido, lo sigue para todos lados. Cuando mi hijo me pregunta, ¿con quién debo casarme? Le digo, con una chava que si la cortas, se avienta a las vías del metro. Sí. Y se lo repito a los solteros, si tu novia no te admira, no te cases con ella.
Cuando una mujer te admira, va a enterrar el cadáver contigo, lo que sea. Y eso manda un mensaje de confianza y entonces el hombre le es mucho más fácil tomar las decisiones porque tiene una novia que confía, bueno, luego ya esposa que confía en él. Y entonces Dios en el libro de Jeremías le dice, eras una novia que me seguía. Dice, me acuerdo cuando eras mi novia y me seguías en el desierto. Le enseña a llevarse y entonces dentro de las cosas que le enseña es, mira, va a haber uno de tus hermanos que se llama Levi, que va a servir en el templo y dentro de esos hermanos hay una familia que es la familia de Aarón y ellos son los que van a entrar al edificio, en este caso a la tienda de campaña, ¿no? Que va a simbolizar el cosmos y concretamente el cielo. Y esto trae orden. Entonces yo necesito orden, muchachos. Ya lo veremos. Hay 3 hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Cada uno tiene instrucciones para llevar el tabernáculo. Por ejemplo, los que cargan el arca son coatitas. Entonces, si muere la tribu de Coat, el arca se va a tener que quedar en su lugar porque nadie más la puede tocar, su pena de muerte. ¿Se acuerdan de Usa? Bueno, ok, ahí está en 2 Crónicas 26. Ok, dice, entonces todo el pueblo de Judá, el rey, tomó a Usías. Ahí está. El cual tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías quiere decir os, fuerza, ya, Dios, fuerza de Dios. Como muchos, tenía 2 nombres, ¿ok? Muchos tenemos nombre de telenovela, ¿no? Usías no es la excepción. Usías se llama Usías acá y en Reyes le ponen Azarías. Etzer, ayuda, ya, Dios. O sea, es muy claro el sentido de la vida de este hombre. Por un lado es fuerza de Dios y por otro es ayuda de Dios. Sí se entiende. Y esta expresión de que Dios lo impulsa está aquí en su historia. Ok, está joven. Ok, para la época ya lo pudieran considerar alguien que, bueno, está alcanzando la mayoría de edad, pero sigue siendo joven. Ok, Usías edificó Elot, esta es una ciudad al sur que habían perdido y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Lo que quiero que vean es que inmediatamente el cronista empieza a mencionar frutos de este hombre, ¿sí se entiende? Acciones, resultados. Apenas está diciendo, se llama Usías, tiene 16 años y empieza a decir cosas que este cuate hace. Versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Por lo general, esta introducción te la ponen inmediatamente a el pueblo nombró fulano y fulano tenía tantos años y su mamá se llamaba Mengana. Pero el cronista luego quiere mencionar cosas que este cuate hace. ¿Ok? Te está mandando una señal. Este cuate hace muchas cosas. Ok, versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. A ver, les pregunto, ¿este señor es sabio o tonto? Sabio, ¿por qué? Porque escucha, guarda la ley y el consejo. Ok, inmediatamente te está diciendo este cuate sabio. ¿Por qué? Porque no se las sabe todas y entonces tiene la capacidad de preguntar. Entonces te habla de una persona importante. Va a haber muchos reyes que tienen así sus consejeros. David tiene a Natán, Usías tiene a bueno, ya no me acuerdo. Samuel ¿a quién? Bueno, sí, pero no creas que le hace mucho caso a Saúl. Sí, no, esta sería la viva imagen del que no hace caso. Ezequías con Isaías, muy bien. Ok. Entonces este no es tonto. Este pregunta. Ok. Todos mis queridos, cuando no sepan qué hacer, pregunten. ¿Sí? Habemos tontos que ya pisamos todas las minas que hay en el campo. Ok. Que ya te podemos decir, no pises esa. Yo ya la pisé. Y acabas con un muñón desde la rodilla para abajo. Ok, entonces inmediatamente ya nos dijo 2 cosas.
este cuate da resultados y este cuate es sabio, no tiene empacho en preguntar y en buscar a Dios. Ok, entonces va con el cuate que tiene las visiones. ¿Qué hago, no? Ok, versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat. Esto es guau, me fui hasta el occidente y les destruí a los filisteos su muro. Y el muro de Jamnia y el muro de Asdod. Ok, entonces esto es un vencedor. Y edificó ciudades en Asdod. Estas son tierra de los filisteos y en la tierra de los filisteos. Dios les dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Entonces este cuate conquista el occidente, el sur y a los amonitas en el oriente. Léase, está haciendo lo que tiene que hacer un rey. ¿Qué hace un rey? Guarda las fronteras. Ok, porque yo no quiero influencia. No quiere decir que no hagamos comercio, lo que ustedes quieran. Pero yo no quiero influencia de otros dioses en mi tierra, porque esta es la tierra de Dios. Esta es la tierra de mi Dios. Ok. Versículo 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su nombre. Eso quiere decir fama, ¿ok? Shem sería la expresión. Hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente, ¿qué? Poderoso, claro, se llama Usías. Ok, es un versículo que no le gusta a los menonitas. Ok, ya ven, hay cristianos que vinieron de Europa, holandeses, etcétera, que no creen en el progreso. El problema del ser humano no está en el progreso. ¿Ok? El problema del ser humano está en su corazón. Pero bueno, los amis y esos menonitas allá en Estados Unidos y en partes de nuestro país, aunque ustedes no lo crean, tienen índices de felicidad mucho más altos que el nuestro. Les tengo malas noticias. Instagram no nos hizo felices. Ok. Fíjense, versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a las puertas del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Ok, entonces este cuate cree en el progreso y tiene sus máquinas ahí para lanzar piedras y le gusta la agricultura y entonces estudia esto. Les voy a volver a leer el 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela. Céfela es importante en la Biblia. Céfela es frontera con los filisteos. Si el rey conquista la Céfela, quiere decir que es poderoso. Si lo derrotan en la Céfela, quiere decir que no puede extender su dominio al occidente. Todos tenemos Céfela. Todos tenemos áreas en donde luchamos. En la medida que somos fuertes, las conquistamos. En la medida que somos débiles, nos conquistan. Ok, versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, varones y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de esto estaba un ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes. Nuevamente esta idea de poder y fuerza para ayudar al rey Usías contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su nombre se extendió lejos porque fue ayudado, ahí tienen la idea de Etzer, maravillosamente para hacerse poderoso. Ok, se hace poderoso porque es prudente, porque no es tonto, porque pregunta, ok, porque parte de la base que no sabe todas las respuestas. Y entonces esta idea de sus nombres, ayuda y poder, los va regando el cronista en su historia. Obviamente lleva jiribilla.
Acuérdense, la Biblia no es una novela, pero la tienes que leer como tal porque te van dejando migajitas como Hansel y Gretel para que vayas siguiendo el camino. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que si tú sigues a Dios vas a tener, entre otras cosas, salud. Ahorita lo vemos. Así lo ven los sabios. Si no sigues a Dios vas a tener plaga, vas a tener enfermedad. Te va a pasar como a los egipcios. Es lo que les dice Dios ahí en el desierto, después del berrinche que hacen de que, ay, es que no hay agua. Ok, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, nuevamente esta idea de fuerza, así se llama, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Solo los hijos de Aarón pueden quemar incienso en el templo. Solo ellos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Ellos nuevamente representan el cosmos a través de sus templos. Lo mismo hacían mayas, lo mismo hacían aztecas, ¿ok? Mi templo es 3 partes, tripartita. Está el atrio y está la tienda de campaña. Y la tienda de campaña se divide en 2. El lugar santísimo y el lugar santo. Hay una cortina que divide. Si yo abro esta cortina, literalmente, ¿a dónde estoy entrando? Al cielo. Ok, eso te lo cuenta la carta a los hebreos. Pero efectivamente, los que contestaron lugar santísimo tienen razón. Y hay ciertos adornos, ahorita vemos qué adornos tenía. Ok, adentro del lugar santísimo hay una caja, el arca. Y el arca tiene 2 ángeles, que están 2 querubines. Borren la palabra ángel, ¿ok? Tiene 2 querubines. Acuérdense, cuando ustedes piensan en querubín, piensan en su tío Charlie, pero no. ¿Ok? Querubín o es toro o es león con alas. Te da la idea de un guardián, de un animal fuerte o salvaje que tiene la capacidad de desplazarse rápidamente para proteger. En este caso, cualquier representación que ustedes vean del arca, los querubines sí están como ángeles, ¿ok? Y están viendo hacia el arca. Están protegiendo. En la caja está la ley. Esto todavía no existe en donde estamos en el desierto, pero ya llegaremos allá. ¿Ok? Es lo único que hay dentro del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en esta arca se para Dios y entonces tiene a sus querubines que le flanquean. El día de mañana no va a haber 2, va a haber 4. Los del arca y otros 2 gigantes. O gigantes, varios metros, ¿ok? Y entonces te da esta idea de que Dios separa. ¿Qué está representando tal cual el cielo? Llegas a Apocalipsis 4 y Dios está rodeado de ¿qué? ¿Qué hay en el círculo inmediato? 4 querubines. Ok, igual que en el templo. Ok, está la cortina, y si fueras Dios y sales de la cortina, lo primero que te vas a encontrar es que no, la ley está dentro del arca. No ven la serie de Apocalipsis. Un incensario. ¿Ok? Acuérdense que finalmente ahí están echando sangre. Entonces tiene que oler bonito. Esta es la casa de Dios. El cielo no huele feo. ¿Qué sabemos del infierno? ¿Qué sí nos dice el lago de fuego arde con qué? Azufre, porque es precisamente el sitio de exclusión, es el sitio horrible. Ahí apesta. Pero acá, ¿qué representa el incienso? Las oraciones. Entonces es natural que delante de la cortina, si yo soy sacerdote, entro, piensa en el norte está aquí, literalmente, entonces la entrada está en el oriente. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al mundo que se me fue para el oriente, ven, regresa, aquí te abro la puerta. Si yo soy sacerdote, sigo una dirección como la que siguió Abraham. ¿Ok? Vengo del oriente y me voy acercando en una dirección oriente-occidente. Entro primero al atrio, luego entro al lugar santo y aquí me encuentro con una cortina en la que no puedo atravesar. Aquí a la derecha tengo una mesa, aquí a la izquierda tengo un candelabro y enfrente tengo el incensario. Y todas las mañanas, todas las noches voy y pongo incienso. Y si viene alguna pared todavía, esto además simboliza la cúpula.
Cuando pongo el incienso, yo sé que le está llegando un olor agradable a la divinidad que está del otro lado. Y se está gozando. Mateo 7:7. Ay, me están pidiendo, mi pueblo me está pidiendo, y eso dice Apocalipsis y los Salmos. Las oraciones de los santos suben como incienso agradable a las narices de Dios. Entonces, no dejen de orar. Charlie, ¿le puedo pedir una bazuca? Sí, no creo que te la vaya a dar, pero se la puedes pedir. Ok, pero como Dios es orden, muchachos, y no es de que aquí hago templo y allá hago templo y todo esto, ya lo veremos en Deuteronomio 12. El templo va a ser en un sitio específico y van a entrar personas específicas y momentos específicos. Solo los hijos de Aarón entran, ni siquiera los levitas. Nada de los levitas que sean aaronitas, ¿ok? Entran mañana y tarde, mañana y tarde. Cambian los panes semanalmente, ¿ok? Y ordenan las lámparas todos los días. Esa tiene que estar brillando ahí. Es la vida, es la luz, ¿ok? Bueno. ¿Qué hizo el tonto de Uzías? 26:16. Vamos a leerlo otra vez. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Está destruyendo el orden. Soy tan wow que ya le sea la agricultura, le sea la ingeniería, le sea la mecánica, ya conquisté el occidente, ya conquisté el sur, ya conquisté el oriente, soy un tipazazazazo. Ok, me regreso tantito al desierto, a la escena donde estamos. Dios le dice a su pueblo, miren, cuando ustedes no encontraron agua y cuando la encontraron era amarga, hicieron berrinche, se los voy a pasar, pero yo necesito de su parte que maduren, que sean sabios. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a llegar a Beverly Hills, van a conquistar Beverly Hills. Y cuando salgan de su casa, lo que van a ver estacionado es un Lamborghini o el Bentley o el Porsche. Pero si ustedes no aprenden a confiar en mí en el desierto, menos lo van a hacer allá, aunque ustedes no lo crean. Y necesitan gracia en el desierto y en la abundancia. Cuando nosotros leemos en el cinturón del boxeador cristiano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, el contexto es, sé vivir en abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay reyes que no van a aguantar los cañonazos, el que preguntaba a Tere hace rato. Ezequías no va a aguantar la prosperidad y Dios le trae la enfermedad y lo hiere de muerte. David no va a aguantar la prosperidad y se le hace fácil quedarse con la vieja de su amigo y matar a su amigo. Uzías no aguanta la prosperidad. La selección mexicana, o sea, va a ganar 2-0 todo el partido y pierde 3-2. Ya le vamos ganando a Argentina, muchachos. Y acaba el partido 2-1 para variar. Maxi hace golazo. Ya le íbamos a ganar a Holanda y ¿qué creen? Fingió penal. Pues lo haya fingido, no. Y entonces viene el desorden. Y con el desorden viene la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios va a herir con ámpulas, ¿se acuerdan? A los egipcios y todo esto, y bajo advertencia no hay engaño. Ok, versículo 17. Versículo 17 dice, y entró tras él el sacerdote, ¿cómo se llama? Qué raro que se llama Azarías. Así se llama el rey que entró, tiene dos nombres. Se llama Uzías, se llama Azarías. Entonces entra el tocayo que quiere decir auxilio de Dios. ¿Qué mensaje le estoy mandando, diría Dios, a Uzías? Cuando entra ayuda de Dios, a frenarlo. Oye, todos estos frutos, Eliat, la ciudad esta, tus victorias, tu conquista, el derribar los muros extranjeros, tu abundancia, tus cisternas de agua. Miren, cuando nosotros leemos de las cisternas de aguas, ¡ay, sí, abrió hoyos y los llenó de agua! O sea, no es cualquier cosa lo que está haciendo este señor.
Esto es, hizo carreteras, infraestructura, presas. Y entonces entra don Ayuda de Dios y le dice, oye, cuate, pues tenías 16 años, eras un escuinclín verde, o sea, no seas tonto. Todas estas victorias las tuviste porque fuiste sabio. Ajá. Y tú estás entrando a un sitio del cosmos que te está prohibido. Sí, sí, pero yo soy el rey. Pues serás Juan Camayán, fíjate, pero tú no puedes entrar porque hay cierto orden que Dios estableció. Se los vuelvo a leer. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones, nuevamente esta idea de fuertes, valientes, ¿ok? Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. Esto no te va a ser para gloria. Todo lo anterior sí, Usías, y Dios te lo está reconociendo, pero esto ya no. Pero Usías ya es tan farol que ya cree que puede hacer lo que se le pegue la gana, ya se le subió a las barbas a Dios. Miren, cuando me invitan a predicar a las escuelas, casi siempre tomo don Usías. ¿Por qué? Y siempre llego hasta acá y les pregunto a los niños, ¿qué pasa si Usías se sale ahorita del templo? Se me quedan viendo con cara de no he entendido nada, pero continúa, parece esto interesante, ¿ok? No. Les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si Usías agarra su incensario, lo deja y se va? Nada. Miren, esta escena ya pasó, ya la veremos. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Cuates que no son aronitas. Se les ocurre andar con su incensario y así les fue. El rey tenía la obligación de copiar la ley, ¿se acuerdan? Para que fuera sabio, para que meditara en ella. Entonces Usías no es tonto. El cuate ya en sus lecciones de Biblia ya pasó por esa historia. Usías sabe que está haciendo mal. Entonces miren, Dios le va a reconocer muchas cosas a muchos de sus reyes que pusieron un buen ejemplo. Lo único que no les va a tolerar es que se les suban a las barbas. Ok, versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Aquí está el problema, que Usías ya dejó de escuchar. Usías ya es tan farol, ya está como Eva, que ya apagó el racional y dice, me vale. Soy tan guau, soy tan grande que ya voy a entrar hasta el lugar santísimo y Dios me tiene que recibir. Se llenó de ira y dice, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y entonces, obviamente, el leproso no puede hacer nada que hacer. Olvídense ya en el templo, en el campamento, en la comunidad. Y entonces Dios le trae una enfermedad espantosa para decirle, cuate, tú no. No, es que yo soy lo máximo. A ver, vete en el espejo, vete en la frente. Ya no puedes ni siquiera estar dentro de la comunidad. Y así va a morir Usías excluido. Se los pongo como ejemplo para que ustedes vean el vivo ejemplo de lo que Dios le está enseñando al pueblo allá en el desierto. Si tú me sigues, yo voy a prolongar tus días. Y ninguna de las enfermedades de Egipto te van a tocar a ti. Te voy a alargar la vida. Y esto obviamente se va a traducir, se va a llevar a la literatura de la sabiduría. Ok, a ver, váyanse a... váyanse Proverbios 3, es un pasaje. Proverbios 3, váyanse para la derecha. ¿Puedo acortar mi vida? Hoy hay un día en que ya me voy a morir. Bueno, Amaka. Pues el que se victimada. Yo lo que haces. Una apartado puedo cambiar. ¿Hay un día establecido en el que te vas a morir? Creo que ahora ya se quiere ir al cielo.
Ok, ahí están. Acuérdense, la voz del papá es muy importante. Estos son pasajes preciosos porque te presentan al que sea el papá, si es el propio Salomón pudiera ser. Y si es el tontito de Jeroboam el que está escuchando, no va a hacer mucho caso. O Roboam, ¿cómo se llamaba su hijo? Roboam. Bueno, nos queda claro que tuvo chorrocientos hijos, ¿no? Vaya ustedes a saber cuál es al que le está enseñando acá. Le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Miren, váyanse al 5. Todo esto es, adquiere sabiduría, vuélvete sabio, vuélvete sabio, vuélvete sabio. ¿Qué es lo que los papás queremos para nuestros hijos? Claro. El sueño de cualquier papá es que su hijo desarrolle autocontrol. Palabra bíblica sería dominio propio. Porque sabemos que nuestros hijos cuando son jóvenes tienen un motor de 800 caballos de fuerza. Pero te asomas y ves los frenos de este pelo, no te frena ni una bici, ¿no? Estamos en problemas. 5:23, 5:22. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y se equivocará y errará por lo inmenso de su locura. ¿Sí? Entonces la persona necia, entonces muere. Miren, ya variaciones sobre el mismo tema. Váyanse a Eclesiastés 7. Este es una joya. Y ahí entonces se huyes al éxito. ¿Mande? Conviene el éxito. Ya. Sí. Sí. Sí, le conviene, es a lo que aspiras, pero acuérdense, o sea, el David del desierto va a ser más feliz que el David del palacio. El Usías esforzado, y necesito esto, y voy por esto, va a ser mucho más feliz que el sobrado, que va a estar leproso y ahí recluido. Ezequías sí te da esta idea de que el cuate aprende, y entonces cuando llega Isaías le dice, a ver, ponte tu masa de higos y ya, sigues. Dios te escuchó. Y entonces, ¿sí me explicó? ¿Por qué? Porque, miren, es Heródoto, ¿es? El que cuenta que efectivamente Sennacherib fracasa en su intento de conquistar Judá y se le mueren chorrocientos soldados. Ese mi historiador, les digo la próxima semana, y tengo la cita, que se le mueren miles. Porque se acuerdan que el ángel de Jehová les destruye no me acuerdo, 37,000, no, 124,000, los que hayan sido. Entonces, Ezequías tiene mucho para jactarse, ¿eh? Porque libró la conquista siria. Y entonces sí, Ezequías, pero tú no veías ya qué regalos mandarles para que no te exterminara. Entonces se le trepa, ¿no? Ya la libré y todo el mundo me considera un tipazo. De hecho, la Biblia dice que nunca hubo un rey como él. Lo dice de David, lo dice de... No, lo dice de Ezequías y lo dice de Josías. Bueno, sí, también de Salomón dice que nunca hubo uno tan sabio, ¿no? Ok. Fíjense, el 7:17. No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? O sea, si tú haces demasiadas cosas malas, estás exponiendo tu vida, te vas a morir. Piensen en todas esas personas que, miren, todos conocemos que tenían un futuro prometedor y una noche de drogas. Adiós, cuate. O se murieron o quedaron mal o lo que ustedes quieran. El chavo que tuvo el accidente y acabó con su carrera como deportista, que quedó con un defecto ya para el resto de su vida. Son tragedias. El cuate que iba de copiloto con el conductor equivocado la noche equivocada. Y entonces ahí está la voz del sabio diciéndole, cuate, no seas tonto.
¿para qué destruyes tu vida? Puedes agarrar de esto, puedes agarrar de aquello, o sea, tienes libertad, pero tienes que ser sabio. Fíjense, versículo 18, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Oye, puedo ver este programa, puedo hacer aquello, sí, pero en el instante que esto te vaya a dejar de ser sabio, ya no lo hagas. Porque puedes acortar tu vida. Fíjense, versículo 19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Bueno, ya les termino la idea y nos vamos. Váyanse al Salmo 19. Y la próxima semana vemos este concepto de Elim. Van a ver que es bastante interesante. O por lo menos para mí lo es. Que luego los veo así chalepatí, sí, pero... Ok, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Fíjense. Dios establece, ¿se acuerdan del cosmos con 3 cosas? Con sabiduría, con inteligencia y con prudencia. ¿Ok? Así se llenan los graneros, con sabiduría, con inteligencia y con prudencia. Ya lo veremos, don Betzalel va a ser lleno de sabiduría, inteligencia y prudencia. ¿Para qué? Para hacer el tabernáculo, para representar el cosmos. Ok, vamos a ver el cosmos. Dice, al músico principal, Salmo de David. La idea es que la gente se lo memorizara. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Génesis 1:8 dice que al firmamento llamó cielos. Acuérdense, para ellos es una cúpula y en esta cúpula hay canales, carriles. Y en esos carriles van las estrellas y el sol, la luna. ¿Para qué? Porque me está dando ciertas indicaciones. Cuando hago fiestas, cuando no, etcétera. Cuando cosecho, cuando siembro, bla, bla, bla. Ok, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara que, tiene este tema, sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Qué está diciendo el salmista? Lo mismo que dice Pablo en Romanos 1. No hay necesidad de palabras, ya es lo suficientemente imponente como para que dijeras, allá afuera hay un Dios. No allá afuera, ellos dirían allá encima. ¿Cómo en su cosmovisión hay una cúpula y encima de la cúpula hay una alberca? Hay agua. Y justo en medio está la casa de Dios, su cerro con su casa. Y entonces tiene ríos y esos ríos desembocan en este mar que está encima. Si nos portamos mal, Dios le hace huequitos, le abre ventanas a esto y hay diluvio. Ok. Entonces no es necesario, estoy viendo las Pléyades, es lo que le dice Dios a Job, ¿no? A ver, cuate, tú sacaste la Osa Mayor y tú sacaste la constelación la Mengana y la Perengana. Ok, versículo 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pablo va a utilizar este pasaje en Romanos 10 para decir que la humanidad no tiene pretexto. Ahí está la creación. Ok, en ellos puso ¿qué? Qué extraño. Sí, esta tienda o gel. Ahí está el cosmos representado. Ok, por eso ellos tienen su tabernáculo, ¿cómo qué? Como el mundo es un tabernáculo, es una tienda. En este caso, pues es algo duro y ahí van pasando estos. Cuando yo soy sacerdote y yo entro a la izquierda, veo todas estas lámparas, 7 lámparas, que me recuerdan el firmamento, las estrellas. El Espíritu de Dios que ilumina y el árbol de la vida. Ok. Dicen, ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Por qué? Porque el sol, si lees Génesis 1, está dentro del tabernáculo, de la cúpula. Y como esposo que sale de su jupa, ¿alguien ha ido a una boda judía? Bueno, pues ponen un techo y ahí ponen a los novios. La palabra es jupa, ¿ok? Este techito. ¿Qué simboliza la nube? ¿Ok? En el desierto. Y entonces el sol sale de su tálamo como novio, que recorre para luego recibir a la novia. Entonces lleva un camino. Ok, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Por qué? Porque si aquí es un extremo y aquí es el otro, esta es mi forma de ver el mundo. Entonces sale de acá
y regresa acá. ¿Por qué? Por instrucción de Dios. Para el egipcio, ¿se acuerdan? Sale de acá, llega acá, sigue un círculo por abajo, aquí se pelea con Apophis, lo vence, el sol Invictus, y vuelve a salir. ¿Qué pasó cuando durante 3 días no aparecía? Bueno, pues esta divinidad es muy poderosa, porque no le permite salir a mi Dios que es Ra. Ok, está bien ya. Nos contaste de tu cosmos, Dios, gracias, ¿no? Versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, primero me hablas del cosmos y cómo el sol lleva ahí su trayectoria, las estrellas, y un día emite a otro sabiduría, y wow, Dios, ¿no? Qué padre, mañana va a volver a salir el sol, entiendo que hay este orden. Y de repente dice que la ley de Jehová es perfecta, la palabra es íntegra, que hace sabio al sencillo. Ese es el propósito de la ley, hacer sabio al sencillo. La palabra sencillo ahí es, si mal lo recuerdo, petitos, es tonto. Seducible sería la expresión. Que le ves la cara. ¿Qué tiene que ver el cosmos con la ley? Exacto. Así como hay un orden en el cosmos, si el pueblo sigue la ley de Dios, ¿qué va a pasar? Oh, vamos a tener orden. Perdón, ¿y el arco iris en qué momento va a ser? Eso es muy importante, Blanca, porque efectivamente el mensaje que Dios está mandando ahí en la cúpula es que yo estoy encima, entonces pórtense bien. Y yo guardo el pacto. Ok. Se los vuelvo a leer el 7. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. Me brinco al 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay recompensa. Dentro de las recompensas está una larga vida. Bueno, aquí le dejamos. ¿Qué quiero que se lleve nuevamente? Dios me está invitando a que yo lea su libro con el propósito de instruirme, que yo sea más sabio, que alargue mi vida. Y que yo me convierta piense en Usías, en su parte buena, en un agente de cambio para el bien. Y entonces mi vida trae como consecuencia que otras personas también vivan mejor. Porque la prosperidad que va a traer Usías a través de su prudencia va a afectar para bien a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ya tenemos más agua y tenemos más máquinas y nadie se avienta tiros con nosotros. Y ahora los amonitas nos pagan tributo. Entonces ya no somos un pueblo pobre. Acuérdense, el autocontrol, el obedecer a Dios tiene consecuencias en todos los aspectos de nuestra vida. Y finalmente eso trae alegría. Porque miren, cuando nos portamos mal, todos sufrimos de alguna manera. Y no solamente nosotros, sino las personas que nos rodean. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a caminar contigo, a escuchar tu voz, Dios, a ser cada día más sabios. Bendícenos, Dios, bendice esta iglesia y que te podamos servir. Te lo pedimos por Jesús. Amén.